escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba, y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. Oh, 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 el guerrero David. Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me alegra mucho nuevamente estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionada porque esta clase habla sobre un tema muy chévere, que son los reyes, los primeros reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y para empezar quiero contarles un dato muy curioso, pero se me está olvidando. Voy a llamar a alguien que lo sabe mejor. Ven Alejo, ven profe. Hola, Sofi. Hola. Y hola, niños. Ay, se me olvidó saludar a los niños. A veces pasa. Pero bueno, me estabas contando de un dato. Sí, es que les está diciendo a los niños que vamos a hablar sobre los reyes. Sí. Entonces, ¿cómo así que reyes? ¿Por qué reyes? No, imagínense que, ¿se acuerdan desde el principio de la creación? Dios quería desde el principio que toda nuestra vida fuera guiada por Él. Así es. Nuestras decisiones, todo, porque Él tiene un plan perfecto para nosotros. ¿Y eso cómo se llama? Teocracia, que Dios es el que elige. Pero bueno, la gente no quiso. El pueblo de Israel no quiso. Ya lo vimos desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, que también fue un tema de que Moisés tuvo que tener mucha paciencia. Y los jueces, que era todo un ciclo. Pecaban, se arrepentían, volvían a Dios. Pecaban y les iba mal. Ay, no, y les iba terrible, y ya se empezaban a dar cuenta. Algo aprendían de ahí. Se arrepentían, volvían a Dios y otra vez pecaban. Ay, todo era un ciclo y un ciclo y un ciclo y un ciclo. Y resulta que empezaron a ver a los demás pueblos. Y veían que los demás pueblos que tenían un rey. Rey. Alababan a otros dioses y pensaban que a ellos les iba mejor. Porque tenían rey, porque tenían dioses, hacían ofrendas y sacrificios a otros dioses que no agradaba a Dios, pero ellos querían un rey y le decían, pero denme un rey, necesitamos un rey. Y Samuel, ¿te acuerdas de Samuel? Sí. El Samuelito, el chiquitico, el que lo llamaba a Dios cuando estaba con Eli. Samuel. Ese mismo. Sí, pero ¿para qué me llamas? Y no era Eli, era Dios. Y bueno, desde ahí Samuel empezó a ungir a un rey. Pero vamos a dejar esta historia para lo que viene, porque ahí empieza todo un legado de reyes. Así Y es bastante amplio. Sí, muchas historias hay. Con cada rey hay una historia diferente. Pero bueno, Alejo, antes de ver esto, ¿oramos? Claro, empecemos orando, ¿cómo no? Listo. Gracias, Papito Dios, por este nuevo día, por darnos un nuevo aliento de vida, Señor, por abrir nuestras mentes y nuestros corazones para estar aquí, Señor. Te pedimos que por favor aprendamos mucho de esta clase de hoy, que seamos niños inteligentes, que seamos niños sabios, amorosos, y que ojalá estos reyes nos dejen una lección importante para nuestras vidas y podamos compartirlo con todas las personas que amamos. Te amamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Amén y amén. Amén. Bueno. Viene una historia impresionante porque ya vamos a ver reyes. Y no cualquier reyes. Y empezamos. Ay, no, Sofía, es que tengo tanto que decir, tanto que pensar, porque ya me acordé y esperamos que ustedes también se acuerden. Vamos a verlo. En el principio Dios creó el universo y un planeta llamado Tierra. Los seres humanos fueron formados a la imagen de Dios para continuar la obra de Dios. Pero poco después los hombres dijeron, queremos vivir a nuestra manera, no a la de Dios. El egoísmo y la violencia llenaron la tierra. Así que Dios empezó todo de nuevo solo con una familia. Y Dios hizo el siguiente pacto con un hombre llamado Abraham.
La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será mi bendición para el mundo entero. En unas pocas generaciones se convirtieron en una gran nación llamada Israel. Los egipcios se atemorizaron y obligaron a los israelitas a ser sus esclavos. A través de un humilde líder llamado Moisés, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A lo largo del camino, Dios les dio leyes y mandamientos para ayudar a los israelitas y seguir los caminos de Dios. Finalmente, después de 40 años de quejarse y luchar en el desierto, los israelitas volvieron a casa, a la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios, pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. Había un hombre llamado Elimelec y su esposa Noemí que vivían en Israel en la época de los jueces. Debido a una escasez de comida en Israel, se mudaron a un país extranjero llamado Moab. Elimelec y Noemí criaron 2 hijos. Cuando crecieron se casaron con mujeres de Moab. Pero tristemente, el esposo y los hijos de Noemí murieron, y ella quedó sola con sus 2 nueras. Ella les dijo que regresaría a Israel, que debían irse con sus familias. Pero una de las mujeres, Ruth, se rehusó a dejar a Noemí. Ella le dijo: «Iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Así que Noemí y Ruth se devolvieron a Israel para empezar una nueva vida. Un día Ruth fue al campo a recoger las espigas que los segadores dejaban. Ella no sabía que el dueño del campo era Booz, un pariente de Noemí. Booz fue amable con ella y le dijo que fuera a su campo a buscar comida cuando quisiera. Noemí estaba envejeciendo, así que se le ocurrió un plan para que Ruth tuviera quien le proveyera cuando ella muriera. Le sugirió a Ruth que entrara sigilosamente a la habitación de Booz mientras él dormía, que le destapara los pies y le pidiera que se hiciera cargo de ella. Ruth siguió el consejo de Noemí, destapó los pies de Booz y se acostó al lado de él. En la mitad de la noche, él despertó sobresaltado. Ruth le pidió que se hiciera cargo de ella y la protegiera. Él respondió que primero debía comprar la tierra donde ella vivía para que tuviera el derecho de casarse con ella. Así que Booz reunió a los líderes de su pueblo y les pidió permiso para comprar la tierra. Los líderes le dieron permiso y le pidieron a Dios que ayudara a Ruth a ser una estupenda esposa. Se casaron y tuvieron un hijo llamado Obed, que pronto se convertiría en el abuelo de uno de los mayores líderes que Israel conocería. El más grande juez de Israel fue Samuel. Él siguió los caminos de Dios y hablaba por Dios como profeta. Samuel le dijo a Israel que Dios era el único rey que necesitaban, pero ellos querían ser como las naciones corruptas que los rodeaban e insistieron: «Queremos un rey humano al que podamos ver y que nos gobierne, así como las otras naciones tienen rey». Así que Samuel encontró un hombre llamado Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Su reinado empezó bien, pero poco después Saúl dejó de seguir a Dios y empezó a tomar malas decisiones. De modo que Samuel le dijo a Saúl: «Como le has dado la espalda a Dios, Dios te ha rechazado como rey». Samuel buscó al siguiente rey y fue guiado a un valiente joven pastor llamado David. Cuando David creció lo suficiente para ser rey, Dios lo bendijo a él y a los israelitas en gran manera. Pero David no era perfecto. Tuvo una relación con una mujer casada y cometió un homicidio para ocultar su relación. Pero muy dentro de sí, David siempre amó a Dios y volvió a vivir en sus caminos. Conocido como el poeta, David escribió música para Dios llamada salmos. Eran sentidas expresiones de oración, luchas y acción de gracias. Después de ser rey durante muchos años, David le dejó el trono a su hijo Salomón. Dios también le dijo a David que un día uno de sus descendientes reinaría y que su reino no tendría fin. Salomón sucedió a su padre David y se convirtió en el rey más rico de la historia de Israel. Lleno de la sabiduría de Dios, Salomón escribió libros como Proverbios y construyó un templo espléndido, un tabernáculo permanente que le recordaba al pueblo la presencia constante de Dios. Pero Salomón se alejó de Dios y se casó con mujeres corruptas que lo llevaron a adorar dioses falsos. Se desató una guerra civil y el país se dividió en el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá.
Pronto, ambos reinos serían gobernados por reyes perversos que ignoraban los caminos de Dios. Durante este tiempo, Dios envió profetas como mensajeros. Ellos les decían a los israelitas que regresaran a Dios y les advertían sobre las consecuencias de destrucción que les esperaban. El profeta Elías, un hombre duro y tosco, dejó al descubierto a los falsos profetas al clamarle a Dios que enviara fuego. El profeta Eliseo le sucedió y revivió a un joven al hacerlo estornudar. Estos profetas desafiaban a los israelitas y a sus reyes a regresar a los caminos de Dios que eran mejores. Pero los israelitas no escuchaban. Y Sophie, acabamos esta historia. Te veo muy emocionada. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¡Ay! Ya entendí. Estás haciendo como... ¿Quién eres tú, seguro? Ya. Yo, es como si yo fuera Goliat y tú fueras David. Exacto, esa es mi parte favorita, ¿sabes por qué? Porque David era un niño, era un joven, era pequeño, era así como ustedes y como nosotros, y fue escogido por Dios para ser grande, para ser un rey. Desde pequeño y fue creciendo en gracia, y era bonito ante los ojos de Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que creer todos los días. Somos bonitos y somos amados por Dios siempre. A pesar de que la embarremos, porque David también. ¿Por qué David? ¿Por qué David? Pero bueno. A veces pasa algo, pero ¿sabes qué es lo más importante? A veces nos podemos equivocar porque somos humanos y nos alejamos de la gracia de Dios. Pero es muy importante siempre volver a los brazos de Dios y no repetir esos errores. Y eso fue lo que hizo David. Él volvió a la gracia de Dios. Y con su hijo Salomón, ¿se acuerdan? Que también, Dios lo hizo el hombre más sabio del mundo. El hombre más sabio. Y aún el hombre más sabio falló. Sí. ¿Qué esperamos nosotros? No se crean. Tenemos que esforzarnos muchísimo y aprender de eso. Porque si no aprendemos, ¿de qué nos sirven todas las historias? Así es, algo nos debe quedar de cualquier historia. Así como a mí, me tocó tirarle una piedra al profe Alegrito para hacerme recordar cuál era mi personaje favorito. Pero miren en lo que terminamos. Terminamos en la construcción de todo un templo hermoso, que David dejó todo milimétricamente colocado porque él no fue capaz de levantar, Dios no lo dejó levantar ese templo. Pero su hijo Salomón sí. Pero Salomón sí lo logró, y de gran manera, porque es algo memorable que aparece en la Biblia y en todas las historias que hemos aprendido. Y todos los reinos, todos los que estaban al lado, veían esa magnificencia de un templo tan hermoso. ¿Y cuál era la razón del templo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Así es. Entonces, chicos, nos alegra haber estado nuevamente, poder habernos reído un rato, aprendido sobre los reyes, aprendido otras cosas, y esperamos verlos pronto, como siempre, con la mejor actitud. Y vamos a aprender muchas más historias. Vamos por partes. Ya vamos en nuestra tercera parte de nuestra recorderis. Sí, ya casi acabamos nuestro resumen. Ya casi. Y vamos a ver muchas más historias, así que acompáñenos. Y no se olviden que si se perdieron esta o cualquier otra clase, la pueden ver a través del canal de YouTube de la iglesia o a través del Facebook de la Escuela Dominical. Nos vemos dentro de 8 días. ¡Chao! Dios escogió a un gran valiente para que le adorara.